Shout, shout, let it all out. These are the things. Muy buenas tardes. Hoy estamos aquí en la Chispa Roja entrevistando a Miguel Díaz Carro de Amigos de la Tierra. Miguel Díaz es un madrileño de 25 años y es el coordinador estatal de juventud de Amigos de la Tierra, una organización ecologista que, bueno, fomenta un cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente y que sea más justa y solidaria. Y hoy vamos a ver qué consiste esta organización y qué reivindicaciones llevan. Entonces, bueno, empezamos. Entonces, lo primero es que nos gustaría preguntarte, Miguel, es ¿cómo nace vuestra organización? Si nos puedes contar un poquito. Claro, bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarnos. Y nuestra organización tiene un largo recorrido ya. En España nace hace más de 40 años, pero además se integra dentro de Friends of the Earth, que es como nuestra rama internacional que es actualmente una de las mayores redes de grupos de base. Y desde entonces pues, hemos venido trabajando como distintos temas como la energía, la alimentación, los residuos, siempre intentando poner el foco tanto en una óptica local hacia lo global, en hacer un trabajo desde la base y especialmente en incidir y poner en el centro la justicia social y ambiental. Vale, muy bien. ¿Qué significa esto exactamente desde lo local hacia lo global? O sea, principalmente que somos una organización que creemos que todo nuestro peso, todo nuestro poder no viene de una estructura vertical en la que en una federación internacional se deciden una serie de cuestiones que tienen que aplicar los grupos, sino que son los propios grupos los que tienen autonomía para decidir cuáles son sus campañas, a qué problemas se quieren enfrentar, y desde la coordinadora o nacional o internacional lo que se hace es dar un apoyo a estos grupos para que continúen con su trabajo. Vale. Recientemente, hace pues ahora un mes, el 25 de septiembre, habéis participado en una serie de movilizaciones reivindicando justicia climática. Bueno, ¿en qué lugares se han convocado estas movilizaciones y, sobre todo, qué objetivos perseguían? Pues efectivamente el 25S nos sumamos a esta convocatoria que hizo que distintos grupos ecologistas a todo lo largo de nuestro país, tanto a nivel de ciudades, capitales, pueblos, pudiésemos poner en valor esta salida de la crisis del COVID-19 de una forma justa y sostenible, sobre todo poniendo en el centro la relación que hay entre trabajo y sostenibilidad, ¿no? Que ni trabajo en un planeta muerto ni el mundo sostenible al que aspiramos puede ser desligado de los derechos laborales. Aunque también he de decir que esta movilización fue promovida por Fridays for Future, Rebelión 2020 y Alianza por el Clima, y nosotros jugamos un papel más de apoyo y de difusión. Así que pues desde aquí también dar las gracias a todas las compañeras implicadas en la promoción de esta iniciativa, porque nos ha permitido también tener mucho recorrido en cuanto a estas cuestiones. Ajá, o sea, que estas movilizaciones fueron también en colaboración con otras organizaciones. Claro, para nosotras es muy importante no solamente el sacar nuestras campañas, que evidentemente, sino también apoyar todos los movimientos autónomos que están surgiendo tanto a nivel local, regional, estatal, y que al final persiguen los mismos objetivos, ¿no? Vale, muy bien. O sea, que estas movilizaciones han sido en colaboración con algunas organizaciones, pues desde luego, a nivel estatal. Tanto a nivel estatal como en las distintas regiones. Ajá, muy bien. Vale. Y además, una idea central nos dices que es no desligar nunca el ámbito ecologista o una sociedad justa ambientalmente de los derechos laborales, claro, de la sociedad, de la democracia, me decías antes. Totalmente. Muy bien. Vale, pues también recientemente habéis estado promoviendo una serie de jornadas por un sistema alimentario más justo para las personas y para el planeta. Cuéntame también un poquito en qué consistían estas jornadas y esta reivindicación del sistema alimentario más justo. Pues por poner un poco en contexto, una de nuestras principales áreas de trabajo es la de la soberanía alimentaria.
O sea, somos conscientes de que tenemos que cambiar el sistema alimentario, y esto es importante, no solo agrario, sino alimentario, incluyendo toda la cadena de valor. Por una parte, porque es uno de los grandes focos de contaminación, tanto a nivel de gases de efecto invernadero como de contaminación de acuíferos o de cauces fluviales provenientes de la ganadería industrial, por ejemplo, ¿no? Pero también, por otra parte, porque vemos que el sector agrario es uno de aquellos en los que más se vulneran los derechos de los trabajadores. Y como que al final es algo que vemos mucho en los países del sur, ¿no? Pero que también ocurre en nuestras latitudes. O sea, por tener el caso de las temporeras de Huelva, que ha sido tristemente tan famosas últimamente, ¿no? Entonces, nosotras creemos que si queremos traer un modelo que realmente ponga en el centro de la vida, esto tiene que implicar un sistema alimentario que sea sostenible a largo plazo, a nivel ambiental, pero también a nivel de la población y de las sociedades que vivimos en el territorio rural, ¿no? También aquí poner el foco en que esto no es algo nuevo, digamos, ¿no? Esto se viene arrastrando desde hace muchos años, pero encima ahora tenemos como esta nueva coyuntura en la que pues existen diferentes iniciativas, digamos, como la nueva PAC que se firmó hace un par de semanas y que le da completamente la espalda a ese cambio de modelo, o el acuerdo entre la UE y el bloque Mercosur, que es un tratado de comercio internacional, que también va a vulnerar todos los derechos de las trabajadoras y los ambientales, tanto en nuestro país como en Latinoamérica. Y por ello, como en esta coyuntura nos veíamos como en la necesidad de sacar una serie de encuentros y hacer una formación específica sobre este nuevo modelo alimentario por el que apostamos, ¿no? Incluir pues todas esas cuestiones más allá de la producción, pero que incluye eso, cómo afecta la alimentación, pues los tratados de comercio internacional, cómo la ganadería industrial es uno de los principales focos de contaminación y despoblación en nuestra España vaciada, ¿no? Y un poco traer todo ese tipo de cuestiones que, si cualquier persona quiere consultarlos, pues están en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y abiertas para cualquiera que quiera verlas. Muy bien, genial. Estas jornadas también fueron en colaboración con otras organizaciones. Sí, aunque digamos como que la organización corrió por nuestra cuenta, pero sí que en función de cuál fuese el tema concreto de cada una, sí que invitamos a distintas organizaciones porque la lucha alimentaria es una que tiene mucha gente actualmente y, pues por ejemplo, no podemos, digamos, hablar de el papel que tiene la alimentación en los tratados de libre comercio sin mencionar en este caso, por ejemplo, fue Fridays for Future, que tiene dentro de su ECI una iniciativa a nivel europeo explícitamente que se prohíban los tratados de comercio con países que no cumplan el Acuerdo de París, o no podemos hablar de ganadería industrial sin hablar de la Coordinadora contra la Ganadería Industrial, que es una de las mayores fuerzas, digamos, que tenemos en nuestro país en torno a esto. Muy bien. Vale, entonces, por sintetizarlo un poquito, estas jornadas, pues además de ser en colaboración con otras organizaciones, se han centrado en lo de exigir un sistema alimentario justo y seguro y sobre todo ligado también a las condiciones laborales que existen en el sector agrario, ganadero. Bueno, ya vemos, ¿no? Los atropellos a los agricultores con los precios de los productos. Muy bien. Pues hay una de vuestras principales reivindicaciones que es el de exigir una soberanía energética local y global. ¿Podéis explicarnos en qué consiste? Pues, o sea, aquí partimos de la base de que cuando hablamos de posibles soluciones a cambio climático, uno de los puntos centrales y probablemente el primero que nos llega a la cabeza es la energía, ¿no? O sea, todo el mundo tiene muy claro que tenemos que pasar de este modelo actual fósil a uno basado en energías renovables, pero sin embargo nosotras también consideramos que si bien esto es un punto central, pero no puede ser desligado de que esa transición implique que esa nueva energía limpia, digamos, no va a seguir siendo mantenida y producida por el mismo oligopolio que se enriquece mientras los inviernos deja en la calle a familias vulnerables. Entonces creemos que la cuestión ecológica es principal, pero también lo es la cuestión democrática y la cuestión de la justicia. Entonces aquí sacamos el tema de la soberanía energética a través de lo que nosotros llamamos las comunidades energéticas, que básicamente es eso, ¿no? El poder poner la energía en manos de la gente, el entenderlo no como una cuestión en la que somos únicamente consumidores, sino que al ser un derecho humano, pues es parte de nuestra propia soberanía el poder decidir sobre cómo queremos obtener nuestra energía y que además sea de una forma que ni aumente nuestra huella de carbono, ni por supuesto deja a nadie atrás. Vale. Y una curiosidad que me surge.
¿Hay algún ejemplo ya de una comunidad energética de estas en marcha? Comunidades energéticas hay muchísimas. Estamos Ujú. implantando, no nosotras, sino la sociedad civil, también muchas a lo largo del territorio y a nivel europeo, por supuesto. Podemos ver muchos ejemplos pues, a través de cooperativas de energías renovables como Son Energía o La Corriente, que llevan además trabajando esto muchos años y ya no como una cuestión, digamos, política, sino de generación de estas propias comunidades, ¿no? Ujú. Vale, entonces, básicamente, la soberanía energética local y global lo que hace hincapié es en que, bueno, desde luego hay que hacer una transición ecológica hacia energías renovables, pero eso no sirve de mucho si esas energías las siguen controlando los mismos oligopolios, los mismos monopolios energéticos que hoy controlan la energía, ¿no? Totalmente. Y que además pretenden lucrarse de una crisis que ellos mismos han generado, ¿no? Que es además como la cuestión esta de tampoco podemos permitir, digamos, que quienes han sido los causantes de la emergencia climática sean encima quienes van a ser sus máximos beneficiarios. Ajá, bueno, claro. Desde luego crean un problema para venderte la solución. Muy bien. Respecto a la crisis, no vamos a dejar de hablar de la pandemia, desde luego, por el momento que estamos viviendo. Entonces, respecto a esta crisis sanitaria, bueno, que ya se ha convertido en una crisis social y económica, bueno, los jóvenes estamos siendo uno de los sectores más duramente golpeados. Bueno, la gran mayoría de los jóvenes lo que trabajamos es en el sector del comercio menor y de la hostelería. Es el sector que más ha tenido que cerrar, ¿no? Por cuestiones obvias. Entonces, casi la mitad de los contratos que se han, bueno, casi la mitad de los despidos que se efectuaron en marzo fueron a gente joven, a gente de menos de 35 años. Entonces, por eso podemos decir que somos uno de los sectores más duramente golpeados. Entonces, durante esta crisis sanitaria, como organización juvenil, ¿a qué retos habéis tenido que hacer frente en esta nueva situación? Pues primero coligarlo con lo que comentabas, efectivamente, o sea, como cada crisis ha demostrado que siempre hay un sector de la población que lo sufre más, que incluye tanto a las mujeres, a las personas migrantes y en el caso que nos toca también a las jóvenes, ¿no? Y ya no solamente el que, como decías, muchos de los trabajos a los que podemos tener únicamente acceso son los de la hostelería, que han sido los que han sido cerrados, sino que además vivimos en condiciones cada vez más precarias, tanto a nivel económico como a nivel de que, por ejemplo, si bien han reducido una gran cantidad de puestos de trabajo, no lo han reducido en los alquileres, por ejemplo, no han bajado su precio. Entonces, si a esto sumamos que aparte de jóvenes somos militantes, nos vemos como con esta doble cuestión de aparte de una precariedad individual súper fuerte, el que nos ha quitado como toda la capacidad que teníamos para seguir aumentando la tensión en nuestras luchas sociales, ¿no? Entonces, yo Ya. creo que a cómo responder a esta crisis, aún nadie tiene la respuesta de cómo hacerlo. Y si alguien la tiene, por favor, que me escriba un correo y nos la cuente, porque es ciertamente complejo, ¿no? Pero lo que sí que hemos visto y que tenemos muy claro es que para lo que sí que ha servido esta pandemia ha sido para darnos cuenta aún más de la importancia que tienen en nuestras luchas y en nuestras vidas todo el tema de los cuidados entre distintas personas, todo el tema de una cultura regenerativa que de verdad nos haga no sufrir en nuestros procesos de transformación social. Y yo creo que esta es de las pocas cosas que tengo claras de hacia dónde vamos a ir, pero súper clara. Uh-huh. Bueno, sí, desde luego esta pandemia lo que ha generado también es una ola de solidaridad entre la gente, por mucho que en las televisiones solo nos quieran sacar a los más cafés. Desde luego, pero bien. Vale, bueno, es muy interesante lo que dices de que, claro, a nivel de militancia, pues un joven que sea militante no solo ha sufrido las consecuencias económicas, sino que desde luego esto para las organizaciones nos ha supuesto un reto. Nos ha supuesto un reto de reinventarnos de cómo hacer política desde lo telemático, desde Internet, desde 1000 plataformas, que no es la calle porque en estos meses se nos ha vetado, ¿no? Entonces, eso querías decir un poquito, ¿no? Sí. Muy bien. Vale, pues hay una parte de vuestra actividad pasa por la denuncia hacia algunas empresas o administraciones.
eso nos ha llamado mucho la atención y nos gustaría que pudieseis poner algún ejemplo de administración o empresa que habéis denunciado y el motivo. Pues como dices, igual que hay una parte intrínseca de nuestro trabajo, que es la movilización o que es la formación en distintos temas, también hay una parte que es, digamos, como condenar y señalar directamente a los culpables de esta crisis, ¿no? Entonces, es obvio que vivimos en una crisis o en una emergencia ecológica y, por otra parte, que los efectos son desiguales, ¿no? Que no afecta igual a hombres que a mujeres, que no afecta igual a gente que vive en las ciudades que en el medio rural y, por supuesto, que no afecta igual a las personas que vivimos en el norte global que en el sur. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, por señalar así como un ejemplo como muy paradigmático de nuestra organización, hace un año le pusimos una denuncia a la empresa petrolera Shell porque consideramos que tras una campaña que hicimos de presión sobre la reducción o la eliminación de sus actividades, ya que van en contra completamente de las posibilidades del futuro de muchísimas personas que vivimos hoy aquí, y tras obtener una negativa, por supuesto, nos vimos en la necesidad de recordar que el Convenio Europeo de Derechos Humanos nombra como segundo artículo el derecho a la vida. Entonces, que si de base esta empresa, digamos, nos está negando ese derecho, ya no a la vida actual, sino a la vida también futura, pues no nos quedaba otra que tener que interpelar directamente a esta empresa. O sea, no podemos permitir que las empresas que son las causantes de esta crisis sigan trabajando con esa impunidad ante las consecuencias actuales y futuras de sus acciones. Ligándolo con esto también, ahora está en proceso de firma en la Unión Europea un tratado vinculante que también ayuda a poner fin a la impunidad de estas empresas, que es una campaña en la que también estamos apoyando. ¿En qué consiste este tratado exactamente, ya que lo nombras? O sea, el tratado vinculante básicamente es tener el objetivo de poner una serie de medidas que cualquier empresa deba cumplir a nivel de seguridad de personal, a nivel de seguridad ambiental, y que tenga que cumplirla además en todos los países del mundo, que la legislación, digamos, no se ate a un país y entonces esas empresas se vean al tercer mundo a poder seguir con sus actividades porque ahí pueden vulnerar ese tipo de derechos, ¿no? Un poco en torno a esta idea. Muy bien. Vale, pues para finalizar, os queremos preguntar cómo os podemos, tanto la gente como las organizaciones, ayudar en vuestra lucha, cómo podemos apoyarla. Pues yo creo que el primer paso es entender que las acciones individuales están bien, ¿no? Pero que no son transformadoras en sí mismas, digamos, que para tener realmente una transformación social necesitamos una acción colectiva. Entonces, dentro de esto, en primer lugar, cualquier persona que pregunta siempre de qué puedo hacer para ser más sostenible, dejo de comer carne, utilizo más transporte público, apúntate a una organización ecologista. Lo principal que necesitamos ahora es tener como esa fuerza colectiva y a partir de ahí empezar a transformar cosas. De cara ya al papel de las organizaciones, creo que en primer lugar hay un punto muy clave que es el de visibilizar la necesidad de actuar contra una emergencia ecológica y además no únicamente como como una pata más de la organización, no como la sección de medio ambiente, sino entender que el medio ambiente es trabajar en cuestiones energéticas, que el mercado laboral está atravesado por unas coyunturas ambientales, que el ecologismo atraviesa también cuestiones de género, ¿no? Intentar como incluirlo en todas las perspectivas en las que se trabaje. Y bueno, y también decir que, por supuesto, según las últimas noticias del IPCC, tenemos apenas de 5 a 10 años para cambiar todo el sistema económico actual. Entonces, pues, que por supuesto nadie sobra nunca, que necesitamos muchas manos y que nosotras tremendamente contentas de contar con nuevas compañeras de viaje. Bueno, esto que dices es muy a contracorriente de lo que solemos oír en los ambientes progresistas, que muchas veces se nos dice, bueno, pues digamos que la problemática ecologista lo que se focaliza es en el individuo y si el individuo recicla o no, o si va en coche o no, o en la práctica individual. Y tú nos estás diciendo, bueno, es que las acciones individuales no son transformadoras por sí mismas, están muy bien, pero lo que hace falta es una acción colectiva. Esto es muy a contracorriente de lo que se suele difundir. Bueno, en primer lugar, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, entonces esas personas pueden enmendar su error cuando lo consideren. También decir que es un paradigma que está cambiando, ¿no? Que digamos como el ecologismo más tradicional pues ha ido empujando mucho en esa línea de cambiar nosotros como personas, como consumidoras,
pero como que en el ecologismo actual, digamos, sí que hay una corriente mucho más fuerte, te diría incluso predominante, de que si bien la acción personal es necesaria y puede además ayudar también a otras personas a que hagan como ese cambio de hábitos, ¿no? Pero que lo principal que necesitamos ahora es una acción colectiva. Ajá. O sea que si usted quiere ser ecologista, apúntese a una organización ecologista. Y ya está. Muy bien, genial, pues. Pues mira, con esta enseñanza nos vamos. Quiero decir, a mí me parece muy fuerte y desde luego muy práctica esa consigna. Nada, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Miguel. Y nada, hemos entrevistado a Miguel de Amigos de la Tierra, aquí en Chispa Roja, que como ya sabéis es un medio independiente y combativo. Así que hasta más ver y muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Un abrazo. Igualmente. I'm talking to you.